Hi, fellas. No sé si visteis el último vídeo de la trilogía de mis drones. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo ahora, ya llevo 3 drones perdidos o muertos o malgastados o lo que quieras decir. Que sinceramente desde aquí hay un sitio que parece como la forma del dron, pero dicen que no, que bueno, estaban ahí, estaban al lado y decían no, aquí no hay nada. Así que nada, a llorar un rato. ¿Cómo despido yo? Una carne o aquí. Si habéis visto el anterior vídeo de cómo perdí a Waikiki Jr., mi segundo dron, os lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto. También mirad el primero, cómo perdí a Waikiki. Son historias muy tristes, como también lo va a ser esta historia. Empezamos un poco recordando a mis huevos, pero ¿qué nombre es este? Primero hay que dejar claro que no es mis huevos, sino que es mis huevos, como una Miss, Mr. or Miss, mis huevos, o sea, es una mujer con nombre de huevos. Pues es lo que decidieron mis seguidores de Instagram cuando me compré este tercer dron. Otro error que no quería cometer, o para romper la maldición, era yo ponerle nombre. Como os acabo de decir, el primer dron se llamaba Waikiki, el segundo se llamaba Waikiki Jr., básicamente. No me maté mucho, bueno, pues es como el segundo, el hijo del otro, Waikiki Jr. Y el tercero dije, no se va a llamar Waikiki tercero, primero, porque no quiero seguir con esa saga, no quiero perder otro. Segundo, porque suena muy monárquico y la monarquía es algo que es cosa del pasado y que se tendría que terminar. Para no sentirme culpable, ¿qué puedo hacer si pierdo este dron? No decido yo el nombre. ¿Y quién puede decidirlo mejor que mis seguidores de Instagram, donde ya tengo casi 4.000 o 4.000 quizás cuando suba este vídeo ya? ¿Qué mejor que ellos? Una gente, o sea, gente que conozco personalmente o solo virtualmente, y simplemente una comunidad de que realmente Instagram mola bastante, donde comparto muchas fotos. Así que me tenéis que seguir ahí ya. Les voy a dar ese privilegio de decidir el nombre de un dron, de mi dron, de casi como mi compañero de viaje, se podría decir. Organicé la Drone Champions League. Si todos conocéis la Champions League de fútbol, pedí que la gente diese nombres, de los cuales salieron como unos 60 nombres o así. De esos escogí a 32 y de ahí salieron 8 grupos de 4 nombres. Todo hizo un sorteo en directo, bueno, lo petó. Y a través de stories la gente iba votando si le gustaba ese nombre o otro o no, o ese, bla bla bla. Y ganó mis huevos, que lo propusieron otros youtubers que son Life Travel Mates, que jugaba con las palabras, era divertido, y aunque no era mi nombre favorito, obviamente me hubiese gustado algún otro, me hacía gracia, porque precisamente cuando hablo y digo, sí, a mis huevos, la gente, ¿what? Y es divertido. Esa decisión tuvo una cosa buena y otra cosa mala. La cosa buena, los otros 2 drones, cada uno me duró 4 meses. 4 meses Waikiki, 4 meses Waikiki Jr. Y mis huevos ha durado 10 meses. O sea, ha doblado, más que doblado, pero no llega al año. O sea, se ha quedado a 2 meses de tenerlo un año conmigo. No es con el que he viajado más, porque cuando tuve Waikiki y Waikiki Jr. estaba en continuo periodo de viaje. Era el viaje de 9 meses por el sudeste asiático y grababa el dron cada día. Cuando he tenido a mis huevos no ha volado tanto, porque he estado viviendo en Barcelona 6 meses. No lo volé tanto, solo esporádicamente. Después he estado viviendo aquí en Vietnam, donde tampoco he estado viajando, así que el dron no ha volado tanto. Ha durado más, pero quizás ha volado menos, por eso no se ha estampado antes, no lo sé, porque siempre acabo estampando los putos drones. Os voy a contar cómo lo he perdido. Os dejo las imágenes posteriores al accidente que sufrió mis huevos. Me acaba de caer el dron desde ahí arriba, lo estaba volando desde arriba de mi piso. Bueno, el susto, o sea, ha tocado una pared porque estaba haciendo el subnormal y ha caído unos 14 pisos. Mirad cómo está. Esto se ha quitado una pieza de aquí, pero aún parece que no se ha roto del todo. La cámara no sé cómo debe estar. El gimbal. Una hélice por aquí quitada.
el objetivo y una pieza. Efectivamente, desde este edificio donde estoy ahora mismo, hacía un atardecer que flipas, recordando a Waikiki Jr. que murió grabando un atardecer. Mis huevos quiso rendirle homenaje y murió grabando otro pedazo de atardecer que se vio aquí en Ho Chi Minh, en Vietnam. Pero esta vez no fue culpa del viento, esta vez no fue culpa de la mala señal, esta vez fue aún más culpa de yo ser un subnormal. Mucha gente hace esos planos súper guapos con los drones, atravesando cosas, pasando por medio de árboles, pasando por medio de coches, bueno, cosas increíbles que yo casi no me atrevo a hacer, casi no hago nunca porque tenía miedo de matar mi dron y no quería perder otro dron. Pero en la terraza de este edificio mío vamos a teletransportarnos ahí. Y aquí estoy en la terraza de mi apartamento, se podría decir, de Ho Chi Minh. Os enseño un poco lo que es la terraza. ¿Qué creéis que podía estar haciendo para estrellar el dron? Ya os he dicho que sufrió una caída de 15 pisos. ¿Cómo debe ser la caída desde aquí? 15 pisos de caída sufrió mis huevos. Y os enseño el atardecer que está grabando en esos momentos. Después de ver lo que estaba grabando, os enseño qué fue lo que destruyó mi tercer dron. ¿Veis esta ventana? Es bastante grande, como podéis ver. El sol justo estaba ahí al final. Os dejo la imagen. Quería hacer uno de esos planos que tantos ves por internet y dices, ¡guau! Increíble. Vuelas el dron por ahí dentro, sale y se ve todo. Eso hice y aquí tenéis las imágenes. Lo conseguí, lo hice, pero no me quedó el movimiento del todo perfecto, se movía un poco, lo moví un poco y dije, venga va, lo vuelvo a intentar. Nos imaginamos el dron y cuando está aquí, lo pasé más o menos a esta altura y los detectores de abajo hicieron que el dron se moviera un poco y ¡pam! O sea, pasó por aquí, movió un poco y tocó esta pared. Yo la verdad no entiendo, hizo un movimiento muy raro, simplemente estaba tocando que fuese rápido, tocó aquí y 15 pisos de caída. Pero ¿cómo puede pasar por aquí? Normalmente el Mavic Air tiene unos sensores adelante y atrás que impediría que pase por estos sitios, porque detecta un agujero muy pequeño. Pero obviamente yo los sensores los desactivé y por eso hubo ese accidente. O sea, por eso digo que fui muy retrasado, o todos los insultos que me pueda decir a uno mismo, porque obviamente si desactivas los sensores pueden haber accidentes y más o menos yo lo busqué. O sea, intenté hacer una cosa arriesgada, se dio lo que sucedió. Como habéis visto, el dron cayó 15 pisos y fue una muerte que primero pensé que quizás sobreviviría, pero no, murió. ¿Sabéis lo más gracioso de también haber perdido el dron? Justo ese día, el día que yo pierdo el dron, subí un stories por la mañana, que era un resumen viajero. Os dejo por aquí los stories, el story, donde tenías que poner lo que habías visitado, lo que volverías a hacer, y había un apartado que es no volveré a hacer, y como realmente de todos los viajes que hice lo repetiría todo o volvería a ir para mejorarlo, dije no volvería a perder un dron porque lo perdí al principios de 2019. ¿Y qué pasó por la tarde? Pues que, como os he dicho, esta ventana se llevó a mis huevos por delante. Además, no solo fue el stories, unos días anteriores, en el vídeo que podéis ver por aquí arriba de 100 preguntas en 5 minutos, el reto, una pregunta fue: ¿tu mayor miedo? Pues no tengo ningún miedo a perder otro dron. Una semana después pierdo el dron. Y justo hacía unas semanas había hecho un post en Instagram diciendo, bueno, ahora parece que este dron me está durando más, ya llevo 10 meses cuando los otros solo 4 meses, y pam. La ley esta típica de cuando dices algo sucede lo contrario, pues esa es mi mala suerte.
Y así fue como probando a hacer cosas muy guapas, pues perdí el dron. Luego me fui a una tienda de drones a ver si el dron conseguía resucitar, pero no fue así. Cuando vi la caída dije, es imposible que el dron esté vivo. Cuando lo vi en el suelo, que estaba de una pieza, y bueno, sí que la cámara estaba dañada y se quedaba haciendo lucecita, pues digo, hostia, quizás hay manera de arreglarlo, quizás arreglando solo la cámara, pues puedo disfrutar más tiempo de mis huevos. Cuando vi que el dron no hacía ningún ruido, cuando lo encendías normalmente hace el piribip, piribip, pues no lo hacía, eso me hizo mala señal y efectivamente el chico, el técnico, dijo que la placa base había sido dañada, que eso estaba ardiendo. Después de más de una hora de que el dron hubiese caído, aún ardía, la batería que había caído también murió, o sea, seguía ardiendo, algo se rompió, no sé, yo no sé cómo funcionan esas cosas. Creo que cuando perdí a Waikiki Junior, cuando perdí a Waikiki no lloré, pero realmente cuando perdí a mis huevos sí que me derrumbé un poco, y cuando ya me dijeron después de la tienda de que no se podía arreglar, pues lloré un poco. Hay que reconocerlo, pero es que sinceramente es como el hermano que nunca he tenido. No, es broma, tengo un hermano, me lo quiero mucho, aunque él se cree que no, y aunque siempre le diga que me da rabia y todo, obviamente que le quiero mucho, pero quiero más a mi dron. Lo único bueno de este dron es que mis huevos siguen estando conmigo, pero sigue sin vida. A diferencia de los otros que o quedaron atrapados en las altitudes o quedó hundido en el río Tajo, este sufrió un accidente de 15 pisos de caída. 15 pisos de caída. Otro dron tirado a la basura. Este por suerte lo compré de segunda mano, digamos, me gasté menos dinero, unos 500 euros, pero casi nuevo, por eso bastante caro también se podría decir. Ha tenido el mismo final, ha durado más tiempo, pero no consigo tener buena suerte con este de los drones. Ya van 3 perdidos. En total, ¿queréis que hagamos el cálculo? La trilogía de drones perdidos suma: el primer dron Waikiki fueron 650 euros, el segundo dron Waikiki Junior fueron 850, 1500 euros, y mis huevos fueron 500 euros, lo que hace 2000 euros gastados en drones perdidos. Y me diréis, ¿pero cómo estás tan loco de gastarte tanto dinero en drones? Se podría decir que es mi pasión, me encantan las fotos que saca, los vídeos que saco con el dron. De momento no tanta gente tiene y es como un privilegio poderlo ver. Esas cosas desde ese punto de vista es algo que no ven solo los pájaros, o si estás en un avión o un helicóptero. Tener un dron sale más barato que tener un helicóptero, que tener un avión, o que convertirse en un pájaro, que de momento creo que no es posible. Y os preguntaréis, ahora que has perdido 3 drones, ¿vas a parar ya de gastarte dinero en drones? Pues bueno, la cuestión es que lo he meditado, no mucho, la verdad es que no lo he meditado mucho, y aquí tengo otro dron. Bueno, le tengo ya las protecciones puestas porque no quiero perder otro, pero ¿sabéis qué dron es este? Es el que puede hacer que la trilogía pase a ser cuatrología, o como se llama, una larga serie, pasar a ser El Señor de los Anillos, puede convertirse al siguiente capítulo de la serie Juego de Tronos, o de cosas interminables. Espero que no, y espero que la trilogía de drones perdidos acabe con mis huevos, y que este dron nuevo, que como podéis ver es diferente, es el nuevo Mavic Mini, que decidme si queréis que os haga alguna review o no. Vamos a ver qué tal. La verdad es que me acaba de llegar, no lo he probado aún, acaba de llegar y estoy haciendo este vídeo porque de la emoción digo, venga va, voy a grabar el vídeo de cómo perdí el tercer dron. Seguidme ya en Instagram porque participaréis posiblemente en cómo se llamará este nuevo dron, así que seguidme ya. Y mi dron pues ha muerto, y por suerte lo puedo tener conmigo, y cuando me sienta mal puedo darle besitos y sentirlo cerca mío. Pero ahora tengo a otro hermano. Vamos a ver qué tal se comporta el Mavic Mini, y sobre todo espero no perderlo. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale un buen like, suscribiros, mirad este vídeo, compartidlo, muchas visitas, así gano dinero que otra vez he tenido que gastar. Ya van 2500 euros en drones. Ojo, telita con la pasta que me he gastado allá. Y seguidme en mi Instagram, como os he dicho anteriormente, y nos vemos en el siguiente vídeo, que no será de perder drones, a no ser que lo pierda en 2 días. Adiós.